Muy buenos días, amada iglesia. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela en casa. Dios les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por este momento y rogamos para que la presencia del Espíritu Santo nos guíe siempre a cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con esta palabra, Dios nos llama a estar dispuestos a perdonar a nuestros semejantes las veces que sea necesario. Ahora, mis hermanos, muy atentos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y el Señor les continúe bendiciendo. Amada iglesia, tengan muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por permitirnos una vez más este espacio para meditar en la preciosa palabra de Dios. Les invito a orar. Bendito Señor, quiero darte gracias por permitirnos este espacio especial en el que podemos meditar en tu palabra, Dios amado. Permite que podamos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo a la comprensión de tu palabra, para que tu palabra sea puesta por obra en nuestra vida, Señor. Y tú, a través de nuestra vida, seas glorificado. Guíanos, amado Dios, durante este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, continuamos con el conjunto de enseñanzas relacionados con el tema general, la práctica del perdón. Y el día de hoy vamos a estar trabajando en el tema perdonar es revelar el carácter perdonador de Dios. Y vamos a estar fundamentando la enseñanza del día de hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Escuchemos lo que dice la preciosa palabra de Dios en esta sección de la Escritura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El objetivo del día de hoy
es que podamos comprender que el creyente en su vida diaria puede llevar a la práctica el perdón y de esa manera estará reflejando el carácter perdonador de Dios. Cuando el creyente lleva a la práctica en su vida diaria el perdón, entonces el creyente refleja el carácter perdonador de Dios. Una vez más, observaremos un texto bíblico en el Evangelio de Mateo que hace parte del cuarto discurso de Jesús, dado en términos de discipulado, y que corresponde al capítulo 18, que, como ya hemos dicho, es un discurso dirigido a los discípulos para afirmar su carácter en lo cotidiano a la comunidad del reino de Dios, y en este pasaje en particular, como una continuidad del tema del perdón. En la primera sección de la enseñanza del día de hoy, vamos a estar observando el perdón desde la perspectiva de Pedro, el apóstol Pedro, y del Señor Jesús. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el apóstol Pedro en este pasaje que acabamos de leer acerca del perdón? ¿Y cuál es la perspectiva que Jesús presenta de ello? Los primeros dos versículos que leímos, versículos 21 y 22, dice que Pedro se le acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces vamos a ver primeramente la perspectiva de perdón del apóstol Pedro. Pedro había escuchado de Jesús que la disciplina, aquella dada en la comunidad de fe cuando se ofende a otro, esa disciplina en la comunidad tiene un propósito restaurativo. Pero Pedro ahora se acerca con una pregunta y una respuesta a la vez acerca del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pedro compagina con el pensamiento de su contexto. La tradición rabínica aseveraba que al ofensor se le podía perdonar 3 veces, pero 4 no, 3 veces máximo. Entonces, pues la propuesta de Pedro al Señor Jesús, desde su perspectiva, desde su punto de vista, parecía una propuesta muy generosa y amplia. Pedro pensó tal vez que su propuesta pasaba los límites de lo establecido por la sociedad en ese momento. La tradición rabínica decía que se debe perdonar 3 veces, pero que la cuarta no. Entonces, Pedro lo que propone es doblar la opción de perdonar y aún agregarle una más. Y entonces, de acuerdo a esta perspectiva, Pedro estaría presentando una oferta de perdón perfecta. Una propuesta de perdón de 7 veces es muy generosa. Ese era el pensamiento posible de Pedro. Pero, ¿cuál era la perspectiva de perdón de Jesús? Jesús responde a la inquietud de Pedro. Vamos a mirar entonces cuál es la perspectiva de perdón de Jesús. Ante la oferta de perdón de Pedro, Jesús responde con otra propuesta. Jesús le dice a Pedro que su propuesta de perdón tal vez no sea tan grande como él piensa. Parece ser que su propuesta de perdón es muy pequeña. La oferta de perdón de Jesús entonces es 70 veces 7. Y 70 veces 7 lo que hace es que deja ver que el perdón en la comunidad del reino debe darse siempre. El perdón no se debe cuantificar, sino practicarlo siempre con aquellos hermanos que pecan contra otro hermano. Es decir, hay que perdonar sin llevar la cuenta de hecho, ilimitadamente.
El perdón es un valor intrínseco en el creyente que no debe tener límites. Podemos entonces, en esta primera sección, reflexionar con el siguiente interrogante. Con base en la manera como usualmente usted actúa, con base en esa manera, ¿con qué perspectiva de perdón se identifica? ¿Con la perspectiva de perdón de la tradición judía? Hasta 3. ¿Usted se identifica con eso? Hasta 3 veces, decía la tradición judía. O tal vez usted se identifica con la perspectiva del apóstol Pedro, ¿cierto? 7 veces. O usted se identifica con la perspectiva de perdón de Jesús. Siempre debemos perdonar. ¿Qué muestran sus acciones en su vida diaria? ¿Qué muestran alrededor del acto amoroso de perdonar? ¿Con quién se identifica usted? Tiempo para reflexionar en esta primera sección de nuestra enseñanza del día de hoy. Un segundo aspecto que veremos el día de hoy está inmerso en los versículos 23 al 34, y es el perdón ejemplificado en una parábola. En los versículos 23 al 34, Jesús, para ejemplificar a Pedro y a los demás discípulos, el Señor hace uso de una parábola para explicar con más profundidad este asunto del perdón ante la comunidad del reino. La parábola es una figura usada en tiempos de Jesús, fue muy usada. El ministro estadounidense William Taylor define la parábola como una narración ficticia o no de una escena de la vida humana o de un proceso de la naturaleza, aunque veraz en su representación de esto, la parábola tiene por fin una lección espiritual, dice el señor William Taylor. De forma similar, el erudito británico Archibald Hunter dice que la parábola es una comparación extraída de la naturaleza o la vida cotidiana y diseñada para iluminar alguna verdad espiritual, asumiendo así que lo válido en una esfera es válido en la otra. En conclusión, podríamos decir que la parábola es la narración de un hecho cotidiano cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Esta parábola descrita en los versículos 23 al 34 la vamos a seccionar en 2 escenas. Y una primera escena está reflejada en los versículos 23 al 27. Vamos a escuchar esta sección de la Escritura. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Cordiales saludos para todos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 23 al 27. Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dios les bendiga grandemente. Bien, vamos a mirar entonces en esta primera escena el rey versus el siervo. Aquí se muestra a un rey y a un siervo que fue llamado a cuentas. El rey versus el siervo, primera escena.
La primera escena se da entre un rey y un súbdito. El rey quiso ajustar cuentas y encontró que un siervo le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Un trabajador, para ganarse un talento, tenía que trabajar aproximadamente 16 años. Ahora, para que ese siervo pudiese pagar 10.000 talentos, posiblemente debía trabajar 160.000 años. Era una deuda impagable. Ese siervo no le alcanzaría su vida para pagar esa deuda. Y este deudor, al ver que no podía pagar tal deuda, se postró, dice la palabra, delante del rey, se humilló, se echó a sus pies y le rogó, y le decía: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Aquel ruego provocó en el rey ser movido a misericordia. Es decir, lo que la palabra quiere decir con movido a misericordia es que fue movido en lo íntimo de su ser. Y por ello, entonces el rey le perdonó la deuda y lo dejó libre. Dios es el rey y nuestro Señor nos ha mostrado, a través del perdón que nos ha otorgado, su gran capacidad de perdón con aquellos que le hemos ofendido por nuestro pecado. Dios el Rey ha demostrado su gran capacidad de perdón con aquellos que le ofendieron. Bien, ahora miremos entonces la segunda escena de esta parábola. Un siervo se encuentra con un consiervo. Vamos a mirar esta escena de la parábola que está inmersa en los versículos 28 al 34. Vamos a leer esta sección de la Escritura. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Bien, entonces vamos a ver la segunda escena de esta parábola: siervo versus siervo. Siervo versus siervo, un siervo y un consiervo con el cual se encontró. Este primer siervo del que hablamos en la primera sección, en la primera escena, fue perdonado por el rey en gran manera. Y un consiervo de este siervo le debía 100 denarios. Se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios. Un denario era la paga de un día de trabajo. Ahora entonces 100 denarios equivaldrían a aproximadamente 100 días de trabajo. Esa era una deuda posible de pagar, como un poco más de 3 meses de salario. Era una deuda pagable. Y aquel consiervo se postró y le dijo a su hermano: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Le rogó, al igual que el siervo inicialmente se postró,
y le rogó al rey. El consiervo también se postró y le rogó a su hermano: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Este siervo, que debía 100 denarios, hizo exactamente lo mismo que el primer siervo que había sido perdonado por el rey. Se postró, suplicaba: ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Pero el siervo, que posteriormente es catalogado como malvado, él no reveló el carácter perdonador del rey. El versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, es decir, agarrándole por el cuello, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Este siervo malvado se abalanzó sobre su paisano, lo arrastra, le retuerce el cuello y le dice: págame la deuda. Parece ser que la ley romana permitía a un acreedor trabar y arrastrar hasta poner delante del juez al deudor. Algunos escritores romanos hacen referencias en sus escritos de algunos acreedores que retorcían el cuello al deudor de tal manera que estas personas llegaban a sangrar por la boca y la nariz. Y eso fue lo que probablemente hizo este siervo malvado. Él hizo caso omiso a la rogativa de su compañero y entonces lo metió en la cárcel. Pero aquella noticia llegó al rey y aquel hombre fue llamado a juicio. Y por supuesto se dio un dictamen. Y lo primero es que el rey le llama a este siervo malvado. La verdadera naturaleza de este siervo era esa: malvado. La naturaleza de todo aquel que no está dispuesto a perdonar las ofensas de sus hermanos es que es malvado. El siervo malvado no emuló las acciones de misericordia y benevolencia del rey. Entonces, la sentencia para aquel siervo malvado fue la cárcel y sufrir el tormento por parte de los verdugos, que eran unas personas encargadas de atormentar y torturar a aquellos que estaban pagando su deuda en la cárcel. Reflexionando un poco en esta sección de la enseñanza, podríamos preguntarnos: ¿estamos llamados a revelar el carácter perdonador de Dios? ¿Estamos reflejando ese carácter? Si estamos llamados a revelar el carácter perdonador de Dios, no hacerlo es demostrar las acciones de aquel siervo malvado que no aplicó la misericordia y la benevolencia con su hermano. Una tercera sección de la enseñanza del día de hoy está inmersa en el versículo 35. Y allí vamos a observar que el perdón se da de todo corazón. Y no hacerlo así trae el juicio de Dios. El perdón es de todo corazón. Si no lo hacemos así, viene sobre nosotros el juicio del Señor. Escuchemos el versículo 35 del texto en estudio. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. El perdón es de todo corazón. Así también los tratará mi Padre Celestial a ustedes, dice el versículo, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La sentencia en el versículo 35 fue para los discípulos.
pero es una reflexión actual y pertinente para los discípulos de Cristo hoy. Sin duda alguna, se hace una necesidad ineludible el perdonar a la otra persona, pero debe ser un perdón que brote de lo más íntimo de nuestros corazones. El perdón en la comunidad del reino debe estar movido por la misericordia y la benevolencia de Dios. Los discípulos de Jesús deben perdonar a los demás, puesto que ellos han experimentado el perdón de Dios a través de su gracia y misericordia. El discípulo de Cristo debe reflejar el carácter perdonador de nuestro Dios. El creyente que no perdona, que no tiene un espacio en su corazón para perdonar de manera genuina, experimentará la condenación eterna. Ese es el veredicto en el versículo 35. Como creyentes debemos perdonar, pues hemos recibido la misericordia y benevolencia de un Dios perdonador. En esa medida debemos aplicarlo con todos aquellos que hacen parte de la comunidad del reino, parte de la iglesia. Quisiera concluir diciendo, amados, que el perdón es un aspecto muy importante en la vida del creyente, del seguidor de Jesús. En la vida del discípulo de Cristo. Los discípulos imitan al Maestro. Por tanto, el creyente debe revelar en su vida diaria el carácter perdonador de Dios. Nuestro estilo de vida debe buscar imitar de manera genuina a nuestro Señor Jesucristo. Imitar de manera genuina el carácter de un Dios que nos escogió para Él y nos otorgó perdón por medio del sacrificio de Cristo. Amados, estamos llamados a perdonar a nuestros hermanos y a reflejar en nuestra vida el carácter perdonador de nuestro Dios. Deseo que la gracia, la misericordia y el inmenso amor de Dios sobreabunde en la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.